Y te hablábamos de actualidad y en este caso viene de la mano de Mariana y el juicio llevado adelante contra Tomaselli por el asesinato, primero violación y después asesinato de su mujer. Se declaró culpable absolutamente, como corresponde. Mucho no le quedaba, ¿no? Como fue encontrado Marcelo Tomaselli. Recordemos este caso de General Pico, La Pampa, de cuando se había dado la figura del avenimiento, el perdón al violador. Había salido a la semana, mató a su pareja, Carla Figueroa. Esto fue el 10 de diciembre de 2011. Y en el juicio, que en un trámite rápido, Marcelo Tomaselli se declaró culpable. La Fiscalía pidió cadena de reclusión perpetua. Esto es, discutíamos recién cuánto era la prisión perpetua en la Argentina. Bueno, un mínimo de 35 años para pedir la salida a la libertad. Y la defensa pidió lo mínimo para el homicidio agravado por el vínculo. Esto es 10 años y apeló a la figura esta que discutíamos el otro día de emoción violenta. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Como si hubiese algo que pudiera despertar. ¿Qué puede haberle dicho Carla Figueroa para que justificase una reacción de ese tipo donde la mata a puñaladas? Estos son los mensajes que da la justicia. Por supuesto, merece la defensa y ahora está haciendo su trabajo el defensor público como corresponde. Pero esta figura de la emoción violenta en este tipo de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres es un discurso, un mensaje muy grave, muy peligroso que da la justicia, porque de alguna forma lo que está diciendo es, bueno, en determinadas circunstancias, si ella le dijo que era infiel o le dijo que la engañaba con otro, lo que fuera, se justifica que él haya perdido el control y después no se acuerda de nada. No, y resulta escalofriante el relato de la madre de Tomaselli, porque el principal testigo de toda la situación, además del bebito de 2 años que calculan que la mamá la tenía en brazos mientras este animal la acuchillaba, es la mamá, que estaban en la misma casa, y el relato de la madre de Tomaselli realmente te pone los pelos de punta, es muy impresionante. Sí, muy terrible. Después en el juicio no dio tanto detalle. Lo cierto es que ya llega a su fin, con pocos relatos y testimonios, la declaración de culpable del imputado, los pedidos de penas de la defensa y de la fiscalía, y seguramente los próximos días... ¿Le sirve para algo declararse culpable? No. No. Simplemente acortar los tiempos. En su momento, en una primera instancia, había sido como muy cuestionado el juez que permite la salida de Tomaselli, más allá de que ese fue el punto clave. Bueno, ¿qué pasó con ese juez? ¿Pasó algo? Hay un juicio político contra uno de los jueces porque el otro pidió, se jubiló antes, digamos, aprovechó la instancia de esta que había quedado en la opinión pública. Un juzgado, lo que hizo fue un tribunal de La Pampa, aceptar este pedido de avenimiento, que es una figura que existía, porque tuvo tanta conmoción este hecho de Carla Figueroa, el asesinato de Carla Figueroa el 10 de diciembre de 2011, que derivó en la derogación de esta figura del Código Penal a principios de este año. Fue uno de los primeros temas que trató el Congreso, porque era una figura arcaica que lo que hacía era, en el único delito que está previsto en el Código Penal es que el que es víctima puede perdonar al victimario, en el caso de violación. Y esto fue lo que se aplicó, con antecedentes que señalaban que esta chica, Carla Figueroa, 19 años, una relación violenta entre ellos, lo había denunciado por violación, no estaba en condiciones de dar este consentimiento, que es lo que preveía en ese momento esta figura en el Código Penal. Sin embargo, este juzgado lo dio y uno de ellos está siendo juzgado, un jury enfrenta en La Pampa y fue suspendido. Vamos ahora a la mochila del Martín, nostálgicos del mundo. Y si no, a ver, si sos nostálgico y tuviste la oportunidad de verlo, vas a disfrutar. Pero si no, vas a conocer un personaje que fue uno de los emblemas del cine nacional, como Luis Sandrini. Claro, y que es protagonista, junto con Tita Merello, de la primera película sonora argentina, que se llama Tango, de 1933, dirigida por Luis Mogliabart, que tiene una característica muy particular. La película es la historia de un cantante de tango que se enamora de una mujer que cree que se va a París, él la va a buscar y resulta que nunca va a París la mujer. Ahora, lo más particular, diría una revista rosa, ¿no?, de estas de chismes, es que en esa película se conocen Tita Merello y Luis Sandrini. Y se enamoran. Y se enamoran y viven un tórrido romance. Apasionado romance. Apasionado romance. Mejor. Interesante esa historia, pero también es interesante que es la primera película de lo que después va a ser El Imperio de los Mentasti, que es el Argentina Sonofilm. Así que vamos a ver un poquitito de esa joya, primera película sonora. Se llamaba Movie Optic, es la forma de hacer sonido. Era un poco curioso, todavía se escuchaba mucho fritura, como se dice en el cine, pero es la primera, mírala.
colectivo con la boina requintada. Me encajaste en una curva el fuego de tu mirada. Desde entonces me tenés esperando en la esquina. Desde entonces me tenés esperando en la esquina. Bueno, don Luis Sandrini allí para todo el mundo. ¿Qué agregamos? ¿Qué faltó? Que tiene un guión de Carlos de la Púa, que fue un artista y un poeta del lunfardo que en aquella época era así como muy famoso y que yo creo que es uno de los tipos al que se le rinde muy poco homenaje últimamente. Como Héctor Gagliardi. Como Héctor Gagliardi. La verdad el mismo tono y la misma vertiente. ¿No es cierto, Osvaldo, que sería bueno cada tanto recordarlos a estos que son como los próceres del... Por las calles del recuerdo empedradas de dolor. Ahí está. Bueno, nada, tango. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Ludmer, economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo Docente de la UBA. Bienvenido, gracias por venir. Te hemos invitado a raíz de la polémica por parte de algún sector de la sociedad creada a partir de el otorgamiento, en fin, la puesta en marcha de los créditos Procrear, a partir de ANSES con el banco hipotecario. Una medida que fue muy bien recibida por parte de muchísima gente. Es impresionante la cantidad de gente que están recibiendo desde ayer que se puso en marcha y por suerte está funcionando todo muy bien, pero hay quienes cuestionan qué se hace con la plata de ANSES. Y aquí estás vos para explicarnos si es tan así esto de que es la plata de los jubilados. Se dice así como genéricamente, que ANSES es la plata de los jubilados y es como una barbaridad todo lo que está pasando. Claro, bueno. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que la plata del ANSES no es de los jubilados únicamente, sino que es de todos los argentinos. La ANSES básicamente se financia a través de aportes de los trabajadores, de sus empleadores, y también se financia el 44% a través de impuestos generales, es decir, a través del IVA, del impuesto a las ganancias y el impuesto a los combustibles. Entonces, cada persona, sea trabajadora, sea empleadora, sea desocupado, sea trabajador informal, rica o pobre, cuando consume, compra un sachet de leche, está pagando al ANSES y está financiando al sistema de seguridad social. Entonces, es un mito que la plata del ANSES es de los jubilados de hoy, sino que también es de los jubilados de mañana, ¿sí? Y también es de todos los ciudadanos de la Argentina. Entonces, eso tiene que quedar bien en claro, ¿sí? Y en particular acá se pregunta sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un stock que trajo la ANSES a partir de la reestatización del sistema previsional en el año 2008, en el cual se transfirieron los activos que tenía la CFJP a la ANSES, pero era de los trabajadores de aquel entonces que aportaban en un sistema de capitalización privado, ¿sí? Entonces, la ANSES, los fondos que tiene hoy son de los trabajadores de ahora, de los consumidores de ahora y de los jubilados de ahora. Vos con la ANSES, me parece que es importante, es que, porque vos ahí mencionabas la palabra stock, entonces para traducirlo es un tema flujo y stock. Flujo es un dinero que mensualmente va entrando a una caja de la ANSES, que es lo que vos decís, el aporte de los trabajadores más los impuestos, una parte de los impuestos. Entonces con ese dinero se pagan jubilaciones. Después hay un stock, es una cantidad de activos fijos, que vino precisamente, como bien decías vos, de lo que fue la CFJP, la estafa de la CFJP. Entonces, eso es lo que se administra. Entonces, muchos políticamente mezclan. Dice, bueno, con esto pueden pagarle más. Sí, bueno, si le pagás una vez, dos veces, pero después se vacía. Entonces, después, ¿cómo lo mantenés? Es importante el flujo de fondos que va llenando la caja del ANSES para pagar. Este fondo, este stock, ¿se llena con lo que vos decías, con los impuestos que se le pagan en la NAF? No, ese es el flujo. Las jubilaciones se pagan todos los días. Está bien aclarar eso. ¿A dónde va ese dinero? Exacto. El flujo de fondos, es decir, los aportes de los trabajadores y sus empleadores, y los impuestos van al flujo del ANSES que hoy paga las jubilaciones de hoy. En cambio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que tiene son el stock de activos que se habían acumulado durante el tiempo que duró, como decía Alfredo, la estafa de la CFJP. ¿Y los créditos con qué dinero se van a Los créditos se va a crear un fideicomiso cuyo principal aportante es este Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que tiene los aportes de los trabajadores, y lo que va a hacer es otorgar viviendas, o sea, va a ser otorgar un préstamo para creación de vivienda y construcción de vivienda, que está bien que así sea. Si con los fondos de los futuros jubilados podemos hoy crear 100.000 viviendas y
resolverle el problema habitacional a 100.000 personas está bien invertido. O sea, también es el rol del ANSES cubrir esa necesidad. Exacto, sí, es el rol del ANSES en tanto Administración Nacional de Seguridad Social. Claro. Y en tanto, también tenemos que pensar que los fondos estos tienen que ser invertidos rentablemente. Alfred, Claro, ahora porque como periodista... déjame una sola cosita, porque le decía, no es que la ANSES regala la plata. No, Esto la es una presta. cosa. Entonces la presta, ahora la tiene en plazos fijos, en ese Exacto. stock. Lo tiene en plazos fijos, ahora lo va a tener en un bono. Y le va a dar una tasa de interés. No es que, bueno, alegremente, regala la plata. No, lo da un préstamo y después ese préstamo se cobra. Capaz. Entonces es un círculo virtuoso y que además genera que ese stock crezca. Y entonces le da más sustentabilidad, le da más garantía a todo el sistema de seguridad social. Porque antes ese mismo dinero estaba en una timba financiera, en Claro. una suerte de timba financiera. Claro, lo que es interesante es que cuando estaba el sistema de capitalización de la CJP, esa plata... Las privadas, digamos. Exacto, la Jubilación CJP. privada. Exacto. Sí. Esa plata estaba destinada a financiar el mercado de capitales, a financiar a Telecom, a las grandes empresas multinacionales. Y ahí decían que era la plata de los No, jubilados. ahí no. Ahí se Ahí no callaban. titulaban, todos los días titulan ahora con Sí. la plata de jubilado. ¿Y antes de quién era la plata? Exactamente, no eran los mismos que ahora y ni tampoco chillaron tanto cuando De la Rúa y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, recortó el 13% de las jubilaciones. Eso tampoco. Bueno, yo por eso quería preguntar un poco a vos, Alfred, desde una cuestión periodística, vos que haces periodismo y a la vez sabes mucho de economía. Era una necesidad, todo el mundo dice que es una gran necesidad, que hay un déficit de vivienda muy grande y que realmente fue aplaudido como una medida realmente bienvenida. La gente, es impresionante lo bien que lo recibió, yo lo sé si querés porque yo por suerte pude hacer la campaña y la gente está realmente muy contenta y agradecida. Es impresionante el volumen de gente que ha... 1.400.000 personas, lo que habla de dos cosas. Una es, hay un déficit habitacional Exactamente. muy, muy importante y profundo. Y menos mal, por fin se toma cartas en el asunto, por fin se toma una medida. Pues fíjate, 1 millón en 2 días, fíjate la demanda, que obviamente que este plan, así como está, no lo puede cubrir. ¿Vos pensás que puede haber algo? Es que claro, todavía complemente? se tiene que seguir profundizando y seguir otorgando fondos. De hecho, este es un plan hasta el 2015 que piensa otorgar hasta 400.000 créditos y tenemos que ir por este camino. O sea, fijándonos si la necesidad de la gente es hoy una vivienda, que el ANSES les financie, si total la plata va a volver con rendimientos. ¿Por qué es tan criticada y tan resistida? No, Eso es lo que no es termino. político. Porque le sacaron la torta, tenían una torta multimillonaria. Eso es otra cosa. Yo estoy preguntando... Inicialmente, si vos ves, apenas lo lanzaron ese mismo día, no hubo tantas críticas. Pero ¿qué sucede? Digamos, obviamente que después dice, bueno, empieza el juego político. Entonces, tiene que salir a criticarlo porque si no, el beneficio pasa a ser político del gobierno. Es un juego político, de oposición, oficialismo. Federica, Me parece que es eso. a mí me parece que esto está también vinculado más que con una cuestión económica, ya con una cuestión política, de intereses políticos, como dice Alfredo. Yo no sé si los diarios que critican o la oposición critican la medida en sí o lo que están tratando de hacer es destruir cualquier juego que está abriendo el gobierno, que sea, por más que sea positivo o negativo, lo que hay que hacer es criticar. Entonces me parece que va por ese lado, porque la medida en sí, me parece que en términos económicos y de demandas sociales es muy buena. Bueno, Y lo mismo además hicieron con las asignaciones y con Conectar Igualdad, que también es el mismo fondo, y dijeron plata prácticamente tirada a la basura. Exacto. Si vos escuchás a la oposición o a los medios hegemónicos, cualquier medida, y es más, yo invito a que miren y busquen en YouTube a esa mujer que dice en cámara, claro, le dan casa, computadora, comida, asignación, ¿qué más le quieren dar? Bueno, es el rol del Estado. Claro. En Europa hay una gran crisis en relación a que la gente envejece cada vez más y hay pocos trabajadores, ¿no? Disminuye la población joven. ¿Ese problema lo tenemos acá en Argentina? Bien, Argentina es una población menos envejecida que las europeas, pero esto plantea ciertos dilemas para la seguridad social. Es importante mencionar que el sistema de capitalización no lo resuelve nunca el problema del envejecimiento poblacional, sino que lo que eran las Exacto. AFJP, la jubilación Exacto. privada. Ahora, lo que sí esto se puede avanzar en un esquema de dotar de financiamiento al ANSES a través de impuestos progresivos y salir de la lógica contributiva de que tienen que ser los trabajadores y si cae la cantidad de trabajadores bajemos las jubilaciones como están pensando en Europa. Esa es la lógica neoliberal del ajuste, que entonces menos jubilaciones. En Grecia, en España se están recortando los saberes previsionales, las jubilaciones. En cambio, lo que habría que pensar es, nosotros tendríamos que ir por un esquema de financiamiento más
progresivo en términos de distribución del ingreso, gravar, por ejemplo, la renta financiera, la renta minera, afectarlas específicamente al ANSES, y con eso se van a poder dar mayores incrementos de los haberes jubilatorios, que es lo importante, porque eso motoriza el consumo y motoriza la demanda y la producción. Y mejora el haber de los jubilados. Ni hablar. Ahí está. Cuando se escucha el famoso 82% móvil, digamos, ¿por qué no se puede poner en marcha? ¿Qué pasaría si esto pasara? Bien, el 82% móvil significaría un incremento en la cantidad de erogaciones del ANSES que podría ser financiado por 1 o 2 años, liquidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que invierte en viviendas, invierte en fideicomisos para electricidad, etc. Es romper el chanchito. Exacto, es romper el chanchito. ¿Cuál es el problema? Que vos lo hiciste y te quedaste sin fondo a los 2 años. Claro. Y vas a necesitar cada vez mayores impuestos, que lamentablemente hoy la ANSES está financiada en parte con el IVA, que es un impuesto regresivo. Entonces, el déficit previsional que va a generar el 82% móvil me significaría que el IVA tenga que incrementarse, no sé, el doble. Entonces me va a significar un desfinanciamiento fenomenal en la seguridad social. Yo te agradezco. No, y además, lo que es interesante, que el 82% móvil a los únicos que beneficia es a los trabajadores que más plata tienen. ¿Sabes qué? Lo imaginé. No sé por qué, pero lo imaginé. Gustavo, un placer escucharte. ¿Cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar? 26 años. Pero mira el mocoso. Mira el mocoso, que insolente, lo bien que me estudió. Muy bien. Parece menos. Pareces menos. Bueno, no, gracias también. Muy impresionante. 25, gracias, muchas un gracias placer por la haberte tenido invitación. en el programa, un gusto. ¿Nos vamos a un corte? Sí, corte, ya ven. ¿Dónde estás acá, cosita? Corte, ya venimos.